Gracias porque nos volvemos a juntar en forma virtual, Amén. pero en el espíritu unido, en la fe, en el espíritu del Señor. Y Amén. Amén, gloria a Dios. vamos a orar para entregar Amén. todo la música, la oración y la palabra. Y el pastor Leo nos va a llevar en esa oración. Amén. Amén. Bien, Amén. bien. Padre amado Dios, en el nombre de Jesús, Amén. estamos delante de tu presencia, estamos orando a tu nombre, Dios, invocando tu nombre, Señor, para que nos lleves en esta reunión, nos bendigas en esta reunión, Amén. podamos sentirnos, Señor, abrigados por ti. Amén. Y queremos en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos abraces profundamente, Señor, en Amén. tu corazón. Queremos alabarte, glorificar tu nombre, exaltarte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén y amén. Amén. Bien, la palabra de esta noche para nuestras vidas es sobre la obediencia. Amén. Y tengo... El Cristian va a leer entonces, Primera de Samuel, capítulo 15. Yo estuve leyendo Samuel. Hasta el 23. Saúl desobedece y es desechado. Ya. Amén. Dice, del 1 al 23. Dice, pues Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar al sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra a Jehová a Samuel, diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruyeron. Hasta el 23. Entonces Samuel dijo a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel.
Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Amén. Bien, el tema de hoy que Dios me dio es la obediencia, el obedecer a Dios. Amén. La obediencia en el diccionario dice que es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, del que establece una norma o de lo que ordena una ley. Es un libre sometimiento a la palabra escuchada. En este caso, para los cristianos, la palabra de Dios, cuya verdad, dice, está garantizada por Dios, que es la verdad misma. La obediencia es el mandato más importante en la vida del creyente. Es decir, no hay nada más importante que la obediencia. No hay algo mayor, a pesar del amor, que es el amar. Pero dentro del amor está también parte de la obediencia. El amar a Dios significa que le hacemos caso a Dios. Sabemos que lo que Dios nos dice es lo mejor. Aunque no nos guste lo que Dios nos diga, aunque esté en contra de lo que nosotros pensamos, Amén. o no nos agrade la voluntad de Dios en su totalidad. Puede que algo nos guste y otras cosas no nos gusten. Pero el obedecer a Dios es el todo de nuestra vida. De hecho, cuando dice que Dios creó a Adán y Eva, lo principal que Dios marcó en la vida de ellos era la obediencia. Le puso la regla de no comer de un cierto árbol y como que probó en cierta manera la obediencia de ellos. No les habló de fe, no les habló de humildad, les habló de obediencia. Eso era lo importante para Dios y para ellos, el obedecer a Dios. Y las consecuencias, ya sabemos todas las consecuencias que nos acarrearon a nosotros como consecuencia de su rebelión y su desobediencia. Y la obediencia es un aprendizaje, no nacemos obedientes. Como Jesús dice que Jesús aprendió la obediencia a Dios, a su Padre. No fue que, y nosotros debemos aprender a ser obedientes en lo que Dios nos dice que hagamos. No solamente en su palabra, porque a través de su Espíritu Santo Dios nos habla. Y a veces nos habla las cosas que debemos hacer y las que no debemos hacer. Y en base a eso uno debe ser obediente a Dios. Rebelarnos contra Él no es lo que corresponde. Es como que yo entro al servicio militar y si no soy obediente a mis superiores, no sirvo. No avanzo en el camino militar. En el camino del Señor también debemos ser obedientes a Dios. Y el primer ejemplo fue el del huerto del Edén. Y hay otra palabra que me gustaría que buscaras, Cristian. Hebreos 5, versos 7 al 10. Hebreos 5, versos 7 al 10, que es el modelo perfecto de obediencia, que es Jesús. Dice, Cristo
en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Amén. Capítulo 5, 7 al 10. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo Amén. sido Amén. vino a ser autor de eterna salvación para todos los Amén. Amén. y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Un tremendo Amén. premio. Dios le dio un tremendo premio después de que él obedeció. Le costó porque él en el huerto sufrió, sabía lo que le esperaba, pero él con paciencia y obediente a Dios hasta lo sumo, hasta la muerte, entregó su vida por nosotros. Es el mayor ejemplo de Amén. obediencia. Él. Hay otros testimonios en la Biblia de obediencia también importantes, no tanto como el de Jesús, obviamente, también importante como el caso de Abraham cuando entregó a su hijo, cuando obedeció él iba a matar a su hijo hasta la muerte. Él vio al hijo muerto ya, porque él no pensó, voy a llegar hasta ahí hasta que Dios me diga, no lo hagas. Él no sabía eso. Él llegó hasta la última, quería cumplir totalmente lo que Dios le estaba mandando. Quizá hay un proceso que le debe haber costado llegar hasta ese momento, pero lo hizo. Y fue padre de fe, fue el padre de nuestra fe. Amén. Es un ejemplo grande de obediencia a Dios. Dice que llegamos a creer que nuestras necesidades y circunstancias o sufrimientos son razones legítimas para desobedecer a Dios. Y no es así. No, nada puede interferir en nuestra obediencia a Dios. Debemos, por sobre nosotros mismos, por sobre nuestra familia, por sobre nuestro país, por sobre las leyes del mundo, debemos obedecerle a Él. Él es la mayor voz que debemos escuchar y atender y obedecer. Las voces humanas, aún de nuestros esposos, de nuestras esposas, de nuestros hijos, de nuestros padres, de aquellos que nos quieren, nos pueden querer, pero pueden ser voces que nos pueden llevar a apartarnos a veces de Dios, de la obediencia a Dios. Por eso debemos volvernos a Dios y ser Dios es lo supremo. Y la obediencia a Él debe ser completa, no en parte. Cuando obedecemos a Dios, crecemos en madurez espiritual y nos hacemos útiles en las manos de Dios. No buscamos la aprobación de las multitudes, sino agradar a aquel que nos llamó como siervos, como hijos, como pueblo de Dios. Y ese es nuestro fin. Amén. Ese es nuestro fin. Bien, como decía en Samuel, decía que el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y como pecado de adivinación es la rebelión. Cuando nos rebelamos es un pecado grave, rebelarnos contra Él. Y como ídolos de idolatría, la obstinación, el no querer hacer caso, no querer doblegar nuestra vida para con Dios. Por eso que Saúl lamentablemente fue desechado, por eso, porque quiso hacer lo que él pensaba que era bueno, porque él tomó su propia opinión. Él pensó que sus caminos eran mejores que lo que Dios le había dicho. Y no solamente eso, sino que después le echó la culpa al pueblo, que por culpa del pueblo él había dejado los animales, la cobarde, más. Y él fue desechado, dice que él lloró, pero no, Dios lo desechó del reinado y se tuvo que ir. Bien, la obediencia cuesta, no es fácil obedecer a Dios. Hay cosas que a veces no, pero es el camino correcto, hacia Dios. Bueno, que Dios nos ayude a ser obedientes, porque con su fuerza, con su espíritu, con su amor, con su testimonio, con su palabra nos da la fuerza de ser obedientes, para obedecerle hasta donde Dios quiera que lleguemos, o hasta la muerte, porque a veces podemos, en este momento,
hasta la muerte. Podemos estar en paz en este momento, pero puede llegar un momento de circunstancia que nos van a demandar nuestra fe, y hasta ahí, hasta perder nuestra vida tendría que ser la obediencia total, como Jesús. Bien, que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Amén.